God bless you, everybody. Happy Sunday. We hope you guys are staying healthy. First things first, we want you guys to send in your testimonies or your praise reports to the Getsemani email because we want to include those in the next service. We just want you guys to let us know how you're doing and if God has worked some way in your life during this quarantine. We want you guys to share that with us so we can share it with others and give them hope during these kind of rough times. Also, we hope you guys are keeping up with Pastor Enoch's podcasts. So those are on his Facebook page. And Brother Eric just put out a new podcast of his own. So check those out. And we just miss you guys. And we hope that we can see you guys soon. And we'll just keep toughing it out for now. Martin's going to lead us in a prayer. So everybody. So before we start, I want to do something different this time. I would just like for you guys just pause for like 10 seconds and just bow your heads for like 10 seconds and just breathe and listen to God. Okay? Here we go. Heavenly Father, just prepare our hearts for your word today. Prepare our hearts for worship, Lord. Prepare our hearts for you and just guide us and direct us and ease our minds from everything and every uncertainty that we have, Lord. Lord, you are everything and you're able. And I know you're able to do so much, God. And tell us and teach us to not give up on you because you won't give up on us, Lord. Thank you for today. Thank you for tomorrow. And thank you for yesterday. Amen. God bless you all. Have a great day. Now revealed in you are Christ.
What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. I was buried beneath my shame. Who could carry that kind of weight? It was my tomb till I met you. I was breathing but not alive.
Paz de Cristo, hermanos. Dios los bendiga en este domingo. Esta tarde me ha tocado traer el mensaje de la palabra de Dios y me siento bendecido a pesar de todas las cosas que están pasando, a pesar de las circunstancias que estamos teniendo. Pero yo me siento contento porque todavía tengo aliento en mí. Todavía existe la esperanza. Todavía hay un propósito para cada uno de nosotros, un propósito para seguir. Yo en realidad siento que en medio de todas las circunstancias, en medio de todos los problemas, yo siento que verdaderamente hay poder en el nombre de Jesús. A lo mejor nos estamos preocupándonos, nos preocupamos de más, estamos a lo mejor desesperados, a lo mejor ansiosos por salir, ansiosos por a lo mejor hacer otras cosas, de no estar pasándolos todo el tiempo en nuestra casa. Y yo siento que a lo mejor todos nos sentimos así un poquito agobiados por todo eso lo que está pasando. Pero yo sé y yo comprendo que cada cosa que pasa no es para que nos debilite, sino para que nos hagamos más fuertes en el Señor. Hay algo que ha pasado, yo pienso que a lo mejor usted lo ha experimentado, pero cuando estamos en nuestra casa, hay veces que podemos nosotros decidir si vamos a hacer lo que nosotros queramos o vamos a hacer la voluntad de Dios. Y es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte, que es necesario que tomemos nuestro tiempo delante del Señor, que a lo mejor dediquemos tiempo para el Señor, nos pasemos a ese aposento alto donde los apóstoles fueron a recibir el Espíritu Santo. Y yo pienso que cada mente, cada espíritu debe estar conectado en esos momentos con el Señor. Yo sé que a lo mejor en su casa ¿de dónde encuentro el lugar exacto? ¿Dónde encuentro el lugar exacto para yo venir delante de la presencia de Dios? Y la verdad son los lugares que usted ponga, sabes que este lugar va a ser donde yo voy a dedicar un tiempo al Señor. Y yo sé que habrá un caos en mi casa, como digo, sabes que hay un caos en mi casa, pero es necesario que pongamos un tiempo para el Señor. Porque ahí es donde nosotros conocemos la verdad. Donde esa verdad que nos hace libres, esa verdad que nos guía, es el Señor mismo que nos enseña cómo caminar. A veces nos estamos todos agobiados, todos cansados, todos preocupados por lo que va a pasar el día de mañana. Pero el Señor nos ha dicho en Mateo que las aves de los cielos no siembran ni cosechan, mas el Padre que está en los cielos las viste, les da de comer. No es de nosotros afanarnos por el día de mañana, porque realmente no entendemos que va a venir mañana. Entonces, ¿de qué nos sirve si estamos preocupados, si estamos todos, a lo mejor tenemos estrés en nuestra vida, hay algo que nos está estorbando? Y yo siento que hay veces que necesitamos despreocuparnos de eso y venir delante de la presencia de Dios, hincarnos, postrarnos delante de Él y tan solamente adorar a Él. Entregada adoración, única, verdadera, pura adoración. A veces digo, Señor, te pido por eso, te pido por esto otro, Señor, te pido por estas cosas, te pido por lo ese, y caemos en un ritmo de pedir. Estamos pidiendo por esto, o sea, Señor, dame esto, Señor, es que no se me enferme esto, y estamos una tras otra. Y déjeme desilusionarlo un poquito, déjeme decirle la verdad, Dios contesta toda petición. Pero hay algo que necesitamos entender, hermanos. A veces pedimos, ay, ¿sabes qué, Señor? Me duele el corazón. Ay, sí, Señor, me duelen los pulmones. ¿No será el coronavirus? Y estamos preocupados por tantas cosas. Pero
ahí es donde tenemos que llegar en una conciencia, tenemos que entender la verdad, porque sinceramente yo estoy en mi casa ahorita, pero hay que entender que muchas de las veces pedimos, oh Señor, ayúdame en esto, oh, es que hay una prueba, es que mi hijo, es que alguien está en el hospital, y estamos tan preocupados por todas estas cosas que pasan contra nosotros que nos olvidamos realmente de lo importante. Primeramente, la palabra de Dios nos dice buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Hay un mensaje tan profundo en estas palabras que nos dicen los evangelios, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Y eso es lo importante del evangelio. Quiero que entendamos, ese va a ser mi mensaje tan corto, hermanos, pero es necesario que entendamos que es importante venir a los pies de Cristo. Yo me sentía todo preocupado, y eso es un testimonio para dárselo a usted. Me sentía todo agobiado, a lo mejor por todas las noticias que estaba viendo, y a lo mejor por todas las cosas que están pasando afuera. A lo mejor no podemos ser totalmente libres, no podemos ir a la playa, no podemos hacer cosas. Quiero ir a tal, pero no puedo ir sin mascarilla. Ya se hizo un mandato que todos debemos traer mascarilla. Y claro, si usted sale a la calle, póngase su mascarilla, para que obedezca lo que es del gobierno. No diga, oh Señor, pero tú me vas a cuidar de toda enfermedad. Claro, el Señor nos va a cuidar de toda enfermedad. Pero una de las cosas que nuestro Señor Jesús dijo, darle al César lo que es del César, y darle a Dios lo que es de Dios. Entendamos que hay que respetar estas leyes, conforme no violen nuestras leyes espirituales, conforme no nos empiecen a decir no puedes orar, no puedes alabar, no puedes ir a la iglesia. Entonces ahí nosotros levantamos voces, porque nadie va a callar nuestra voz. Nadie va a callar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es lo último que se va a vencer. Nosotros tenemos que ser fuertes, tenemos que tener fuerza, y tenemos que saber a quién estamos sirviendo. A lo que estábamos hablando, hermanos, es acerca de que estoy todo preocupado, todo lo que está pasando, me siento agobiado. Yo en esos momentos a lo mejor me siento libre porque sé en quién he confiado. Pero unos días atrás venían preocupaciones. Todos a lo mejor un poquito estresados de las cosas que estaban pasando. Y la verdad, no tenemos a dónde recurrir. Tenemos que entender algo en sinceridad con mis hermanos que me están escuchando, a todos los que están allá al otro lado de la cámara. Hay algo que tenemos que entender. Y en lo que tenemos que entender es que a veces estamos tan preocupados por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Recibimos una mala noticia, hemos recibido cosas malas, pero hay veces que necesitamos nosotros tener ese tiempo con el Señor, ese tiempo que yo dedico a mi Señor. Hay algo que me conmueve. Yo a lo mejor me sentía tan preocupado de todas estas cosas que estaban pasando a mi alrededor, que a lo mejor estamos tan desprotegidos por esta enfermedad, que a lo mejor estamos tan vulnerables a esto. Pero ¿cuándo no? ¿Cuándo no estamos vulnerables? ¿Cuándo no estamos en las manos de Dios? Hay veces que no entendemos qué tan importante es nuestro Señor, que Él cuida de nosotros. Y a veces estamos tan en peligro que no vemos. Y el Señor todavía nos tiene en sus manos.
Hay veces que estamos en peligro, lo vemos y vemos el peligro aquí en nuestra mano y estamos al punto de tener un accidente, pero el Señor mueve las cosas para que nosotros estemos seguros. Y así mismo me sentía yo tan desconfiado. Lo único que se me viene a la mente es lo peor. Muchas de las veces somos así, lo peor se nos viene a la mente. Podemos ver las cosas y las cosas peores se nos vienen a la mente. Y no entendemos por qué. Bueno, pues estaba tan preocupado ese día y lo único que pude hacer yo es llegar a los pies de Cristo. Es entregarme en totalidad a Él. Es ponerme a su disposición de Él. Y me acuerdo yo llegar una noche a la casa y llegué a la casa y lo único que dije es que necesito conectarme contigo primeramente. Toda la preocupación que queda afuera, todas las cosas que están pasando que queda afuera. Lo único que quiero hacerme, no te voy a pedir por nada, voy solamente a buscarte. Y lo que empecé a hacer, empecé a entregar todo mi peso, todas mis preocupaciones, todas las cosas que estaban aplastándome dentro de mí. Y lo único que pude hacer es llorar como un niño, decir: Señor, no tengo a qué recurrir, no tengo a dónde ir. Tú eres la fuente. Y es donde el Señor quebrantó mi corazón, porque realmente entendí que necesitamos nosotros menguar espiritualmente para que Él pueda crecer. Necesitamos nosotros menguar para que Él crezca. Y ahí entendí que era necesario dejar mis fuerzas, dejar mis pensamientos, dejar todo lo que estaba agobiando mi vida. Y realmente lo único que hacer es buscar esa intimidad con Jesús. No te preocupes por las peticiones, pon las peticiones a un lado, pon las cosas que tienes que pedirle a un lado de Él. No te preocupes por eso. Lo importante es que vengas delante del Señor y te postres. Y no empieces a pedir y pedir y pedir, porque muchas de las veces estamos pide y pide y pide. Y la verdad nos olvidamos de verdaderamente qué es la importancia de nosotros venir delante del Señor y solamente adorarle, solamente entregar alabanza. Es lo más importante de nuestra existencia, entregarle alabanza. Cuando todo esto pasa, te entra una confianza. El Señor me llenó con su espíritu, me sentí lleno, me sentí en paz, me sentí que mi Padre me tenía en sus brazos y que nadie me podía alcanzar. Para todos los hermanos que a lo mejor se sienten preocupados, necesitamos entrar en ese momento de adoración y entregarle a Él, porque es entregarnos físicamente, espiritualmente, entregarnos a Él. Ponerlo en las manos de Dios y adorar. Es lo único que nos queda. Adorar al Rey. Orarle delante de Él. Por eso es bueno, hermanos, que tengamos un corazón dispuesto, humillado, un corazón verdaderamente listo para recibir palabra de Dios. Amén. Esta tarde yo no voy a tomar más tiempo, voy directamente a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, si usted me escucha ahí en su casa, el capítulo de 37 de Ezequiel, nos dice la palabra de Dios. Si usted lo tiene, si no, pause el video, búsquelo. Si no lo encuentra, es en el Antiguo Testamento, casi a finales del Antiguo Testamento. Ezequiel. Dice la palabra de Dios así: la mano de Jehová vino sobre mí,
y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo: entonces profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vuestros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profetice, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras que yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ved de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Gloria a Dios. Es un mensaje tan tremendo. Es una palabra tan hermosa. Gócese en el Señor. Y algo que tenemos que entender como cristianos, que yo lo entiendo, es que el Señor tiene toda autoridad sobre todas las cosas. Entiendo que a lo mejor tenemos faltas, tenemos preocupaciones. Hay veces que nuestras faltas se elevan delante del Señor y decimos: no soy digno de venir delante de ti. No soy digno de alabarte, no soy digno de servirte. No hago las cosas que tú quieres que yo haga. Hay muchas cosas que a lo mejor nos apartan del camino de Dios y necesitamos dejarlas atrás. Necesitamos dejarlas atrás y saber a qué Dios servimos. Ya estoy a punto de concluir, mi hermano. Si usted está ahí en ese mensaje, escuche la palabra de Dios. No piense que usted no es digno de venir al camino de Dios. No piense que la salvación no es para usted. Cuando Jesús vino y a los primeros apóstoles que llamó fue a Pedro, uno de los primeros apóstoles que me dijo: sígueme. Y ahí Pedro estaba con él. Y Pedro tuvo demasiadas faltas, negó a nuestro Señor Jesucristo, lo vio cuando lo tenían en la corte con los sacerdotes, estaban ahí. Dijeron que ellos enlazaron miradas, sabiendo lo que Pedro había hecho, había defraudado a nuestro Señor Jesucristo, había puesto su vida mayor que lo que era la voluntad de Él. A veces que decimos: Señor, yo te amo, pero no sé cómo servirte, no sé qué hacer para agradarte. Y muchas de las veces lo mejor que podamos hacer es ser sinceros con nosotros mismos, es entregar verdad. Porque la verdad realmente, como dice la palabra de Dios, la verdad nos hace libres. Cuando nosotros empezamos a justificar nuestros hechos, empezamos a justificar nuestros pecados, entonces caemos en una cosa que se llama aceptación. Y en nuestra aceptación aceptamos los pecados.
empezamos a aceptar pecados y saber, ¿sabes qué? Pues el robar no es malo. Bueno, el robar no es malo. El fornicar no es malo. El hacer adulterio no es malo. El robar no es malo. A lo mejor decir falsos testimonios no es malo. Y empezamos a justificarnos. A hacer las cosas que el Señor no le gustan que hagamos. Y las justificamos. Dijimos, ¿sabes qué? Eso es justo para mí. A lo mejor si hago bastantes buenas obras, el Señor va a considerarme para que yo me vaya al cielo. No, acuérdense, el cristiano no lucha para estar en el cielo, sino lucha para estar con nuestro Señor Jesucristo. El cielo es un bonus que el cristiano agarra, pero lo más importante para el cristiano es estar con nuestro Señor Jesucristo, que es la roca. Esa es nuestra esperanza. Tan solo llegar delante de los pies de nuestro Señor es lo que a mí me motiva. Estar con Él es lo más hermoso que podemos experimentar. Ezequiel era un profeta y muchas de las veces, desde empezando del libro de Ezequiel, el Señor empieza a tratar y empieza a decir, profetízales, háblales al pueblo. Es un pueblo muy necio, es un pueblo que no escucha, pero si quieren escuchar, que escuchen, y si no quieren escuchar, que no escuchen. Y el Señor empieza a tratar con Ezequiel y empieza a llevarlo de lugar en lugar y empieza a profetizarle de las cosas que van a pasar. Y una de las cosas que me interesa mucho de este libro es que le tocó ver cómo es que el Señor manda vida al hombre. Cómo es posible que el Señor es el que tiene la palabra de vida. Vio todos estos huesos secos, pero le dio el poder que profetizara a estos huesos. Que les hablara con autoridad y con poder. Porque Dios es el que da el poder para que nosotros luchemos y ganemos victoria. Es el que da poder. Si está preocupado por algo en su vida, es necesario que usted entienda quién tiene el poder. No es este mundo. La última palabra la tiene el Señor de los ejércitos. Ezequiel empezó a entender quién era su Dios. Usted tiene que entender quién es su Dios. ¿A qué Dios sirve? ¿A un Dios mediocre? Dígame decirle, a un Dios mediocre, a un Dios que no tiene poder, que no tiene autoridad en esta tierra. Usted sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si hay alguien que va contra su fe, dígale, mi Dios es más grande que todo Dios de piedra, que todo Dios de plástico, que todo Dios que tienen en estatuas. Mi Dios es más grande y no tiene una imagen. No se asemeja a las imágenes baratas de este mundo, sino trasciende todo sobre todo esto. Mi Dios es fuerte, mi Dios es poderoso. Si hay algo que les quiero dejar esta tarde, hermanos, es tan solo confíe en el Señor, busque la salvación, busque algo a que agarrarse. Hay veces que, no sé si usted ha soñado, que estamos soñando y que nos estamos cayendo, a lo mejor de un precipicio, y nos sentimos que nos estamos cayendo, y ahí es cuando nos levantamos. Bueno, si usted ha soñado esto, agárrese de la torre fuerte, agárrese de Jesús, busque el refugio, que es nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que podemos hacer para recibir un seguro, para recibir comodidad, para recibir paz, para recibir descanso. Hay veces que estamos cansados físicamente y también estamos cansados espiritualmente. Y hay algo que necesitamos entender, que el Señor quiere descansarnos espiritualmente y físicamente. Él quiere que estemos descansados, que tomemos nuestro tiempo para que Él llene nuestro cuerpo y Él
pueda poner su espíritu en nosotros. Hermanos, Dios me los bendiga. No se olvide de orar por sus otros hermanos. No se olvide de orar por otros hermanos que a lo mejor están preocupados. Hábleles en quién hemos confiado. Hemos confiado en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Manténgase positivo en estas circunstancias, mantenga su fe y agarra fuerzas. Si usted dice, ¿sabes qué, Señor? Necesito fuerzas. Dame fuerzas, Señor Jesús. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Dios los bendiga, hermanos. Estamos aquí para servirle. Dios los bendiga.